Bueno, amados, un abrazo grande para todos, gente linda, una alegría en este momento que nos podamos conectar, un privilegio. Doy gracias a Dios por el hecho de que me permitan entrar a sus vidas a través del teléfono, a través de los ordenadores y que podamos compartir momentos tan importantes de crecimiento. Estamos aquí con un tema extraordinario, realmente glorioso. Quiero hablar un poquito de la fe, pero por supuesto que quiero hablar de ella en su dimensión más profunda. Quiero que lo podamos entender verdaderamente en qué consiste, ¿no? Verdaderamente el misterio de la fe. Siempre he considerado de que la fe es un misterio y creo que si la logramos o que si lo logramos entender, vamos a entender el misterio de la vida. Necesitamos entender verdaderamente el misterio de la fe, cómo funciona, de qué se trata. Sé de que las religiones han tomado esa palabra y han intentado desde perspectivas humanas, han intentado darle un sentido a esa palabra. Lo han explicado de tantas maneras, nos lo han enseñado de tantas formas, pero creo sinceramente de que necesitamos desprogramarnos. Es muy importante desprogramarnos para poder entender verdaderamente la fe. Y quiero que tomen nota de algunos conceptos importantes dichos por la propia boca de Dios y por la propia boca de Jesús, para que podamos entender verdaderamente en qué consiste. Por supuesto de que vamos a intentar desarrollarlo con detalles en los próximos minutos. Pero lo primero que yo quiero que podamos entender es de que tenemos expresiones muy vagas verdaderamente de lo que es la fe, porque para poder entender la fe es como una especie de requisitorio poder entender el contexto del plan divino verdaderamente, y tiene que ver con varios factores. Entre ellos tiene que ver con el hecho de conocer a Dios, verdaderamente conocer a Dios. Y claro, eso no se puede imitar. Podemos tomar a alguien, podemos ver a alguien hablando de fe o decir de que la fe es para determinadas cosas desde la perspectiva teórica, pero necesitamos entender fe en profundidad porque mucha gente que nos va a estar escuchando quiere desarrollarse a nivel personal, quiere crecer a nivel humano, quiere evolucionar como ser, y necesitamos entender la fe, que es una herramienta entregada por el Creador, ya que en la Biblia dice, ¿sí? en la única oportunidad donde la Biblia menciona la palabra fe en la traducción al español, ¿sí? Porque la palabra fe en el Antiguo Testamento aparece en muchísimas oportunidades, la palabra fe, pero no está traducida como fe, sino que está traducida con otras palabras que lo vamos a ver luego. Pero sí en el libro de Habacuc está como fe definitivamente, y aclara de que el justo por la fe va a vivir. O sea que no basta con ser justo, sino que después, que es un requisitorio, es otro requisitorio primario, el hecho de la justicia, luego vamos a la dimensión, por favor, de la fe. Quiere decir que los justos van a vivir por la fe. Quiere decir de que para poder desarrollar fe no necesariamente tengo que ser justo. Por supuesto de que nosotros necesitamos ser justos, pero por otro tema y por otro requisitorio de parte justamente del Creador. Pero lo que yo quiero es que no malmezclemos las cosas que de alguna forma no tienen nada que ver, porque a veces como se mezclaron las cosas y se llegó a enseñar de que bueno, no se puede desarrollar fe si de alguna forma no vivo en justicia. Es que la fe, quiero que podamos entender de que la fe de alguna manera, de alguna forma muy importante, y lo vamos a ver ahora, la fe es una capacidad humana, ¿sí? Es importante que lo podamos entender. O sea, Dios nos dio fe antes de la fundación del mundo a nosotros para que nosotros la podamos desarrollar. Por supuesto que luego pasaron cosas que tienen que ver con la distorsión de la raza, que tiene que ver con la involución humana. Entonces, no es que la perdimos, sino que no la sabemos manejar verdaderamente. Y es lo que yo quiero que nosotros podamos entender.
cómo nosotros podemos manejar. Desprográmese para escucharme de toda ideología, por favor, de carácter religioso. No importa cuál sea, lo importante es que nos desprogramemos, porque lo importante no es que religión tengamos, y no estoy hablando de religión, sino que te estoy hablando de fe y te estoy hablando de la capacidad del ser humano. Es importante que lo podamos entender desde ahí. Cuando analizamos la creación, para poder entender la fe tenemos que entender la creación. Y de alguna forma vemos nosotros de que la Biblia dice de que Dios lo hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Es importante entender esto. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces le dio forma al hombre. Estoy hablando del Creador. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque de alguna forma, por favor, cuando el Creador entonces nos diseñó a nosotros, nos diseñó con la misma capacidad que Él, la capacidad de crear. Entonces esa es nuestra naturaleza. Fe es nuestra naturaleza. Es lo que la gente necesita entender. O sea, ser alguien de la fe tiene que ver con ser alguien que recupera verdaderamente su naturaleza. O sea, nos hicieron a la imagen y a la semejanza de Dios. Y Dios es creador. Quiere decir que nosotros también podemos crear. También nosotros somos co-creadores. Retrocedamos un poquito, por favor, entonces en nuestra naturaleza para que podamos entender. Por supuesto que hoy hay una distancia muy grande entre lo que éramos y entre, lamentablemente, por favor, hasta dónde nos ha traído nuestra forma de pensar. Pero retrocedamos en el tiempo para entender. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, o sea, con la misma capacidad, la de crear. Analicemos por un momento cómo eran las cosas cuando Dios lo estableció al hombre en el principio. El hombre lo único que tenía que hacer era poner en funcionamiento la compleja máquina que tenemos sobre los hombros. Por favor, importantísimo entender esto. Tenía el hombre que sencillamente pensar y luego tenía que soltar sus pensamientos envasados en una palabra. O sea, diciéndolo rápido, el hombre solo tenía que hablar, pero quiero que preste atención al procedimiento. El hombre tenía que poner en funcionamiento la compleja máquina de razonar que Dios ha diseñado, por favor, en el ser humano, y el hombre tenía que soltar esos pensamientos, porque todo el resultado del proceso de nuestro razonamiento se llama pensamiento. Ese pensamiento tenía que ser liberado, y cuando era liberado en palabras, encapsulado en palabras. ¿Por qué? Porque las palabras son lo que encapsula nuestros pensamientos o nuestra manera de pensar. Entonces el hombre soltaba la palabra, soltaba lo que pensaba y el hombre creaba. ¿Por qué? ¿De dónde saco eso? Del libro de San Juan, en conexión de del libro de Génesis y en Génesis del Nuevo Testamento. En el libro de San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice la Escritura de que en el principio era el verbo, y el verbo, por favor, o sea, la palabra, con la palabra fue creado todo. O sea que nosotros no tenemos necesidad de hacernos grandes sacrificios y esfuerzos para poder alcanzar o desarrollar algo. Lo único que había que hacer era soltar la palabra. Y algunas religiones, entre ellas la evangélica, ha hecho muchísimo énfasis en el misterio de la palabra. Y habla la palabra, y confesa la palabra, y decir la palabra, y solta la palabra, y hablemos la palabra, y conozcamos la palabra, y metámonos en la palabra. Pero no sigue sin funcionar. ¿Por qué? Porque hay que ir a la raíz. Y la raíz son los pensamientos. No podemos liberar ninguna palabra, porque ¿en qué es lo que caímos? Caímos en que la palabra era la Biblia, ¿entienden? Entonces, la Biblia, por favor, no es la palabra para crear. La Biblia es el manual que te enseña a manejar el pensamiento, por favor, o te enseña a manejar la palabra. Pero la palabra, estamos yendo a la raíz. La palabra no es ni más ni menos que el producto terminado de un pensamiento. Entonces necesitamos ir al pensamiento. Entonces, si yo tengo el conocimiento de ese bendito libro que es la Biblia, que es el manual de creación, por favor, o de fabricación humana, pero no he cambiado mi manera de pensar, o sea, si no entiendo lo que es mi forma de pensar verdaderamente, entonces tenemos un problema, que es el problema que tienen todas las religiones, que tienen los evangélicos, que tienen los católicos, que tienen los mormones, que tienen los testigos de Jehová, que tienen los budistas, que tienen los islámicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera no han permitido que ocurra lo más importante de la existencia, de que nosotros volvamos a recuperar
nuestra compleja infraestructura de pensamiento. Ahora, para poder entender el pensamiento, que es lo que vamos a analizar en unos minutos, tenemos que ir incluso más adentro de nosotros, que tiene que ver con la inteligencia. Porque los pensamientos se desprenden de una compleja y entrelazada gama de inteligencias, porque sabemos que la inteligencia no es solamente una. Sabemos nosotros de que la inteligencia tiene que ver con varios factores y necesitamos entender verdaderamente cómo funcionan esas inteligencias. No hace mucho tiempo los seres humanos hemos empezado a comprender, ¿no? Y en la medida que vamos avanzando, vamos comprendiendo más la compleja máquina intelectual que Dios nos ha entregado. Sabemos de que existen, e incluso está en una especie de plataforma de discusión, cuántas inteligencias existen, pero sabemos de que existe una inteligencia verbal o lingüística, una inteligencia musical, una inteligencia lógica o matemática, una inteligencia corporal, una inteligencia visual, una inteligencia interpersonal, intrapersonal, naturalista, emocional, ¿sí? Y podríamos hablar de varias inteligencias más, como creo yo que existe una inteligencia empresarial y también una inteligencia espiritual. Sabemos nosotros de que funciona de esa manera. O sea que existen varias dimensiones de inteligencia. ¿Y por qué hablo de la inteligencia? Porque la inteligencia es la que produce, por favor, tus pensamientos. De acuerdo a tu inteligencia es como vas a pensar. Y luego la madeja de pensamientos, porque luego los pensamientos funcionan en un montón de factores que necesitamos nosotros entender verdaderamente cómo funcionan en la vida de nosotros. Sabemos de que los pensamientos no tienen que ver solamente con algo, sino que tienen que ver con un montón de principios. Vamos a analizar algunos, los voy a mencionar, por favor. Sabemos de que hay pensamientos deductivos, inductivos, analíticos, creativos, sistémicos, críticos, interrogativos. Entonces, esas dimensiones de pensamiento van a fluir de una poderosa máquina de inteligencia. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia, el pensamiento, con la fe? Porque de alguna forma necesitamos entender de que la matriz de nuestra fe tiene que ver con lo que nosotros generamos en el pensamiento. Casi nos enseñaron de que la fe era una cuestión de carácter mágico, pero ahora estamos entendiendo de que la fe es una cuestión que va muy arraigada a nuestra manera de pensar. Es muy importante, por favor, la forma de pensar para que podamos dar en el clavo con respecto a justamente a la fe y que la podamos entender. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento respecto a la fe, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, él dice de que la fe es pues la certeza de lo que se espera. Sabemos de que esa certeza y esa esperanza no puede venir de otro lugar que no sea, escuchen esto, que no sea, no podemos decir que venga de la fe, porque esa es la fe, pero tiene que proceder de la inteligencia y se tiene que manifestar en nuestra forma de pensar. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos nuestra forma de pensar. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurrió con nuestra manera de pensar? Entonces Dios nos creó a su imagen y a su semejanza para que nosotros creáramos. ¿Qué nos dio? Una herramienta, una capacidad. Esa capacidad es la capacidad llamada fe. ¿Cómo funciona? Funciona en equipo. No es que me dan como una mochila y me cuelgo la fe para yo poder hacer alguna tarea en la tierra, sino que funciona de alguna forma en equipo, es parte de nosotros. Y eso tiene que ver con la fusión, con el buen funcionamiento de nuestra inteligencia con nuestros pensamientos. Entonces nos dio la capacidad de crear. ¿De crear qué cosas? De crear tu propio mundo. Por eso es que Dios dice, estaba creando el mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tenemos la capacidad de crear nuestro propio mundo. O sea que el mundo en el que tú estás inmerso es sencillamente el resultado de tu forma de pensar. Y ahí es donde está el problema. El problema está en que a veces hemos justificado ese triste y mal mundo en el que vivimos, porque no queremos aceptar nuestros extraños y rara manera de pensar. Por eso necesitamos entender esto. O sea que tu mundo es el resultado de tu manera de pensar. Claro, es lo que tú pensaste, es lo que tú prediseñaste en tu mente.
por favor. Y no podemos decir, no, pero lo que pasa es que yo estoy viviendo esto en mi mundo, en mi vida, pero esto yo no lo pensé. Por supuesto, pero es que estaba posiblemente en tu subconsciente, en forma también de pensamiento. Pero no solamente a veces en forma de pensamiento, sino que también a veces, por favor, no solo en el subconsciente, sino que a veces también en el inconsciente, en el sentido de que nosotros tomamos determinadas decisiones, o sea, determinados pensamientos, y dejamos un vacío donde se producen determinadas cosas en la vida de nosotros. ¿Y por qué se producen esos vacíos? Sencillamente porque pensamos mal. O sea que lo que tenemos que corregir de cualquier manera es nuestra manera de pensar. Pero nuestra manera de pensar no puede cambiar si no hacemos algo en nuestro intelecto. Y nuestro intelecto está formado o compuesto de lo que comemos, de lo que oímos, de lo que nos nutrimos. O sea que lo mismo que está pasando en nuestro mundo social, de forma externa en la vida de los hombres, que la gente está, como ustedes saben, está malnutrida. Estoy hablando con respecto a la nutrición, verdaderamente, ¿no? La parte biológica. La gente está malnutrida. La gente está sin movilidad. Todo eso es una sombra y una figura de cómo nosotros nos encontramos por dentro. O sea que toda la compleja maquinaria intelectual y la compleja maquinaria pensante no está operativa en la vida de nosotros. Entonces no están operativas tantas capacidades que de alguna manera nosotros tenemos y que tenemos que poner en funcionamiento y que tenemos que poner a operar. Yo quiero entonces que podamos entender lo siguiente. Voy a mencionarles algo que creo yo que nos va a ayudar para poder entender el sentido verdadero de todo esto. La palabra fe aparece en el Antiguo Testamento en el original como la palabra emuná. Así aparece. Y aparece en varias oportunidades esa palabra, que luego no está traducida como fe, sino que está traducida con firmeza, con verdad y con función, ¿sí? Con firmeza, con verdad y con función. Quiere decir que la palabra fe es sencillamente un código que nuclea nuestras acciones o que describe nuestro proceder de firmeza, la verdad y nuestro desempeño o nuestras funciones. Por favor. Y eso tiene que ver con el hecho, o eso tiene que ver de alguna forma con la idea de que a través de la fe nosotros demostramos, lo único que ocurre es que demostramos cómo pensamos y qué tan evolucionado tenemos nuestro sistema, por favor, pensante. Nosotros hemos venido a la tierra a restaurar esto. Nos caímos de eso. El hombre tenía la capacidad de crear solamente con una palabra y lo perdimos. Hoy día para poder tener algo tenemos que sudar la gota gorda. Y ese fue el castigo. Dios le dijo al hombre que el hombre ahora para poder comer el pan tendría que sudar, ¿sí? O tendría que hacerlo con el sudor de la frente. Claro, lo que ocurre es que cuando no te funciona lo interno tienes que salir a trabajar con lo externo. Por eso necesitamos de alguna manera trabajar fuertemente en nuestra manera de pensar. Y una de las grandes cosas que nosotros vemos en la medida que avanzamos es que se está perdiendo o se va coartando justamente es la libertad de pensamiento. Está mal interpretada la libertad pensante. Entonces, en todas las esferas, así como nosotros vemos de que hoy la libertad de pensamiento está siendo coartada, entre comillas, dentro de una atmósfera de grandísima libertad, estamos siendo manipulados. Por ejemplo, voy a darles una especie de idea para que lo puedan entender. Hace aproximadamente 6 meses, creo que fue, si no me equivoco, en el mes de noviembre, creo que el presidente Donald Trump comenzó con la campaña política y una de las inauguraciones que hizo, la hizo en Miami dentro de un templo conocido evangélico. Entonces, cuando usted va a YouTube y quiere ver esa conferencia de Donald Trump, ese discurso de Donald Trump inaugural, ¿no? de su movimiento o de la iniciación de su campaña política, porque justamente se comienza un año antes, en noviembre son las elecciones, entonces vemos nosotros de que no va a encontrar en ninguna parte
su discurso. Yo lo estuve buscando intensamente porque había algo que necesitaba ver al principio y recopilar y no lo pudimos encontrar. Solamente había un minuto y medio del discurso. Y usted me va a decir, ¿y qué pasó? Se desapareció. Porque estamos siendo manipulados, entre comillas, toda la información que de alguna forma navega en el aire o tiene libertad para volverse masiva, es la información que no te va a traer nada bueno. La información que no te va a dimensionar, la información que no te va a llevar a una dimensión de desarrollo. Todo lo demás, lo que de verdad puede traer algo, que te puede abrir el entendimiento, que te puede llevar a un nivel de claridad, entonces esa libertad está siendo coartada en el ser humano. Entonces voy a darle un ejemplo para que podamos entender, por favor. El Señor Jesús nos explicó a nosotros que para poder entrar en el reino nos teníamos que volver como niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen una capacidad intelectual sana, ¿sí? No tienen atrofiado ninguna de las operaciones intelectuales y tampoco tienen atrofiado ninguna de las maneras o formas de pensar que existen. No están atrofiados, por eso es que ellos hablan lo que piensan, lo que dicen, y no lo arreglan, ni lo maquillan, ni lo decoran, lo sueltan como lo tengan que soltar. Por eso es que nosotros debemos volvernos como niños. Usted recordará de que había un religioso de la época que dijo que cómo entraba y el Señor le explicó, Jesús, de que había que volverse como niño. Hoy día tenemos un problema. Hoy tenemos un problema que tiene que ver con el hecho de que hay una falta de libertad pensante. Entonces usted entra a cualquier ámbito religioso, se llame como se llame, sea popular o no tan popular, sea conocido o no tan conocido, la religión que usted quiera. Y lo primero que va a ocurrir es que te van a reprogramar con una serie de ideologías y de pensamientos, pero simultáneamente, que eso no es lo más grave es que simultáneamente están coartándote la libertad de pensar. Entonces ya no tienes libertad para pensar, para expresarte. Incluso todo nuestro sistema de exposición religiosa está diseñado para que nadie piense. Desde el solo hecho de cómo están instaurados nuestros sistemas de reunión, se va a dar cuenta, por favor, de que nadie puede pensar, porque si tú llegas a levantar la mano en medio de una exposición de esa persona que está compartiendo o enseñando algo, te cortan la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted no tiene derecho en ese ámbito, aunque se habla de la libertad que tenemos ahora en Dios y que tenemos una determinada libertad verdaderamente, pero en realidad no lo es. Porque cuando usted se quiere expresar, cuando usted quiere exponer su pensamiento, entonces usted no lo podrá exponer. Ninguna infraestructura religiosa te permitirá exponer tu forma de pensar. Y desde ahí, partiendo desde esa base, ya tenemos un problema. Porque tu fe te va a necesitar a pleno. Tu fe va a necesitar a pleno tu expresión pensante y tu desarrollo intelectual a pleno. Es importante que podamos entender eso. Al punto podemos ver en unos lugares más y en otros lugares menos, donde al sistema religioso no le interesa que usted piense. Por eso es que vemos en lugares donde la gente ha llegado a tal nivel de atrofio mental y pensante que ellos se ponen un cinturón, ¿sí? Un chaleco lleno de bombas y de municiones y van y se inmolan creyendo que lo que están haciendo los va a posicionar en el paraíso con una serie de beneficios. Entonces la mayoría de las religiones, por supuesto, no pasa de la misma manera, pero sí tenemos la gente al fin, que es lo que quiero decir, sin una libertad para poder pensar y para poder expresarse. Por eso es que los pensadores, por favor, y déjenme decirle que es un pensador es un creativo, un pensador es alguien con iniciativa, un pensador es alguien con mentalidad expansiva. Esa gente no puede estar en los sistemas religiosos de hoy. Por eso es que a la gente, por favor, religiosa, todo le cuesta tanto. Hay que tomar atajo, hay que hacerlo de alguna manera alternativa, hay que hacerlo incluso hasta de formas ilegales y de manera, por favor, desorganizada, sencillamente porque la gente que piensa de verdad se da cuenta y percibe el ambiente de que no hay una libertad de pensamiento. Necesitamos recuperar esa libertad pensante. Necesitamos pensar para poder crear verdaderamente. ¿Y cómo funciona la fe a través de los pensamientos entonces? Por favor, la fe tiene que ver sencillamente con el pensamiento sano de un ser.
tiene que ver con una fuente que tiene que ver con la inteligencia y se transforma en deseo y es liberado en forma de palabra que tiene encapsulado un pensamiento. Entonces comenzamos a visualizar cosas. Y comenzamos a visualizar cosas desde una inteligencia sana. Cuando alguien es sano, es ofertante. Cuando alguien es sano, está pensando en los demás. Cuando alguien es inteligente, es dadivoso. Cuando alguien es inteligente, es generoso. Nuestros sistemas religiosos están hechos de alguna forma al revés. Por eso necesitamos recuperar la sanidad en nuestro intelecto, en nuestra manera de pensar. Porque cuando somos inteligentes estamos pensando en los demás, en qué es lo que le voy a aportar, no en qué es lo que te voy a sacar, sino en qué es lo que te voy a aportar. Jesús lo dijo, solo que mucha gente, solo que no nos dimos cuenta. Jesús, mujer sirofenicia, cananea, que no practicaba ningún tipo de religión la mujer. Por eso les digo de que la fe funciona, por favor, en cualquier ámbito. No practicaba ningún tipo de religión y la Biblia dice claramente de que Jesús le dijo a la mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. O sea, le dio una libertad para poder proyectar su fe en lo que la quisiera proyectar. Y usted va a decir, pero ¿cómo puede ser que alguien de fe le den libertad para hacer con ella lo que quiere? Pero es que no puede haber una contradicción en la fe. Porque la fe procede de un pensamiento, por favor, y de una inteligencia sana. Entonces no hay una contradicción. Voy a explicarlo, porque hay veces que creemos, bueno, pero ¿por qué determinada persona entonces cómo alcanzó todo? Lo alcanzó por medio de la fe. Entonces, claro, es que la Biblia, Dios nos enseñó a conocer a los hombres por los frutos, no por cualquier otro tipo de evidencia. O sea que si se han alcanzado cosas por medio de la fe, es porque detrás de ese ser, te guste o no te guste, lo acepte tu forma, por favor, de pensar o no lo acepte, hay un hombre que piensa de manera sana. Nunca nos dijo a nosotros, a los perfectos los vas a conocer por sus obras. No dijo eso. Él dijo, por favor, él habló de otra cosa. Él está hablando de otra naturaleza, no está hablando de perfección. En ninguna parte se dice que el que tiene fe no se puede equivocar. Es importante entender esto. Y usted va a decir, ¿y de dónde sacamos eso? Nuestra forma de pensar. Nosotros encajonamos determinadas cosas, les asignamos un patrón de pensamiento y luego nos encasillamos y pensamos en determinadas formas y creemos de que todo el mundo tiene que ser y entrar por ahí. Eso es lo que hace la religión. Por eso es que hay tanto desprecio entre los religiosos, entre unos y como el otro, porque si usted no es como yo, si usted no hace las cosas como yo las hago, si usted no lee lo que yo leo y si usted no practica lo que yo practico, entonces usted es diferente a mí. ¿Se entiende? Tenemos diferentes privilegios delante del Creador y demás, pero todo eso es una fábula de la mente. Tiene que ver con lo que pasó en el jardín, en el huerto del Edén, donde fuimos alterados en nuestro sentido y perdimos la capacidad que verdaderamente nos habían dado. Escuche lo que yo le voy a explicar. El primer mensaje de la serpiente en el huerto fue un mensaje religioso, ¿sí? Le ofrece ser como Dios, pero en realidad les está truncando el propósito para siempre. Por eso le dice, con que os han dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto, porque saben que el día que coman serán abiertos vuestros ojos, ¿sí? Y demás. Pero en realidad ellos ya eran así, ellos tenían toda la facultad, estaban hechos a la imagen y a la semejanza. Hoy nosotros estamos siendo víctimas de alguna manera, la humanidad y la sociedad, del mismo engaño. Porque la religión, ¿qué te ofrece? La religión te dice, bueno, vas a recuperar el huerto, vas a recuperar tu entrada al cielo, vas a volver con Dios, vas a ser como Dios, vas a recuperar tus privilegios. Pero si todo eso usted ya lo tiene, lo que tiene que pasar es que se tiene que levantar una generación de seres que nos enseñen sencillamente a manejar las capacidades que tenemos. Por favor, no necesitamos practicar una religión, necesitamos entender las capacidades que tenemos. Por eso te estoy diciendo ahora de que tu inteligencia y tus pensamientos tienen que ser reprogramados. Y usted me va a decir, ¿pero de qué? Del mal. Tienen que ser reprogramados de lo malo. Es tan sencillo esto, tienen que ser reprogramados del egoísmo, tienen que ser reprogramados de los pensamientos negativos, de los malos deseos, por favor. Tienen que ser reprogramados en eso solamente. No le desee el mal a nadie.
No le desee nada negativo a nadie, por favor. Sencillamente desee el bien. Sencillamente cuando usted vea algo positivo, ponga su vida, por favor, a disposición y a trabajar firmemente. Mire lo que significa fe en el Antiguo Testamento. En la palabra, como decía hace un momento, que es emuná en el original. Significa firmeza. Por favor, significa firmeza por encima de todas las cosas. Significa verdad y significa función. Son tres cosas fundamentales que hablan de alguna manera de nuestra fe. Por favor, que es algo que nos va a mantener con vida. Por eso es tan importante la firmeza. Por eso es tan importante la certeza, por favor, de que lo que estás haciendo es bueno. De que lo que estás haciendo es positivo. Por eso los seres de convicción, no le han sido fáciles las cosas ni son perfectos, pero los seres de convicción terminan dando en el blanco. No se rinden a lo que de alguna forma han creído. ¿Y dónde empieza de alguna forma esos pensamientos? Vamos a la matriz, porque voy a seguir hablando de esto en próximas imparticiones. Pero ¿de dónde procede? Primeramente, por favor, porque la gente ya se está preguntando y dice, bueno, pero ¿dónde empiezan los pensamientos sanos? ¿Cómo empiezo pensando sano? Empiezo amándome a mí mismo, que es algo con lo que vamos a trabajar durante la semana. El Señor Jesús dijo lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que lo primero que tengo que recuperar, que es la base, por favor, la base para poder partir y amar a Dios, es que tenemos que reciclar nuestra manera de pensar y nuestra inteligencia de acorde a lo que nosotros nos amamos. Tenemos que partir de ahí. Es que la vida nos ha hecho tantas cosas que la mayoría de la gente tiene que reprogramar su inteligencia de acorde a lo que es. Tenés que recuperar los valores, tenés que recuperar las capacidades, tenés que mirarte en el espejo y amarte. Tenés que entender verdaderamente lo que Dios diseñó de tu vida, quién eres verdaderamente en este mundo. Por favor, yo sé que hay un sistema que se ha encargado, incluso hizo un trabajo desde que antes que fueras concebido, de trabajar para degradarte, descalificarte, arruinarte, aplastarte, para que luego viniéramos a la tierra y nos sintiéramos una cucaracha. Pero en realidad no eres eso. En realidad te vas a tener que amar, porque si no te puedes amar primeramente tú, no vas a poder amar a Dios. Y tampoco vas a poder amar absolutamente a ningún prójimo. Y no vas a poder amar nada de lo que hagas. No vas a poder amar lo que emprendas. No vas a poder mirar algo de lejos y enamorarte. Por favor, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en la fe? Cuando miras algo de lejos te enamoras y lo trabajas, te empeñas, te esfuerzas, lo esperas con paciencia y con una convicción de que vendrá a tus manos, de que se allanará el camino, de que se allanarán los montes, de que se derribarán los obstáculos, pero eso lo hace el amor. Tiene que haber una raíz en común en ese concepto. Y el amor entonces es lo que comienza a reprogramar mi manera de pensar. Te saca de toda competitividad, de toda religión, de toda apariencia, de toda forma, por favor, ideológica. Y ya usted los deja a los demás con su propio paquete. Que cada uno piense lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Total, usted va a cosechar, por favor. Usted va a cosechar. La Biblia dice claramente de que nosotros nos nutrimos, comemos de lo que nosotros pensamos. Por favor, no viva de pensamiento ajeno porque nadie te va a dar de comer. No viva de pensamiento ajeno porque nadie te va a solucionar el futuro. Usted tiene que trabajar fuertemente en nuestra manera de pensar. Tenemos que trabajar fuertemente en que nuestras formas de pensar funcionen verdaderamente a pleno. Que nos funcionen cosas como la creatividad, que nos funcionen cosas como la invención, por favor, que nos funcionen cosas. Escuche esto, la tecnología presente, el conocimiento presente, lo único que ha hecho con el hombre es atrofiarle esas capacidades. No vaya a creer de que somos más inteligentes. En el siglo pasado habían inteligentes. Y no es que eran más inteligentes, sino que pudieron desarrollar lo que tenían porque había más información.
Había mucha más información en el sentido, por favor, no existía la internet, pero había más información porque había más búsqueda, porque había más desarrollo, porque la inteligencia es como una musculatura compleja que hay que ponerla a funcionar y a desarrollar. Entonces hoy día tenemos el pensamiento embotado. Entonces nos enfocamos en lo malo. ¿Qué es lo primero que vemos? Lo malo. Nos volvemos críticos, nos volvemos, juzgamos. Por eso juzgar es tan malo, porque tiene que ver justamente con una raíz pensante equivocada. Encasillamos, categorizamos a la gente, enfrascamos las cosas, nos cerramos, nos estructuramos. Cuando llegamos muchos a las religiones, llegamos con una fe prácticamente virgen y comenzamos a ver una determinada cantidad de cosas que son el fruto y el resultado de nuestra fe. Pero luego lo que ocurre es que te ponen como a David, Saúl, te ponen la armadura, pierdes ese salvajismo, esa violencia que se tiene cuando un hombre verdaderamente está encontrándose con la fe y comenzamos a ser domesticados por un sistema. ¿Un sistema de qué tipo? Llámele como usted quiera, un sistema religioso. ¿Y luego qué nos volvemos? Luego nos volvemos doctores, nos volvemos entendidos, nos volvemos teólogos, nos volvemos gente que comprende todo eso. Pero usted mira a las personas y hay una carencia de logros, hay una carencia de alcances. Y como no los hay, se los tienen que luego inventar. Luego para poder sostener, porque hay que sostener la imagen, hay que aparentar, tengo que vender, yo te tengo que vender la religión. Entonces de cualquier manera yo tengo que acoplar, yo tengo que acaparar, yo tengo que alcanzar cosas para mostrarte o hacerte creer de que mi religión en verdad funciona. Pero la religión no funciona, lo que funciona es la fe. Por eso necesitamos recuperar nuestra manera sana de pensar. Por eso es que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Y eso tiene que ver con el amor. Eso viene del amor. Quiero que hagas una especie de autoanálisis sencillo para poder terminar. Quiero que pienses por un momento y que comiences a poner toda esa maquinaria pensante en supervisión de toda la forma en la que tienes de pensar. Incluso qué has estado pensando mientras yo te hablaba. ¿Qué estuviste pensando mientras escuchabas a este hombre decirte de que tenemos que ser reprogramados en nuestro pensamiento? Y te vas a dar cuenta de que nuestra mente nos juega una mala pasada, de que nuestra mente, en vez de impulsarnos con sus pensamientos, lo que hace es truncarnos el camino, es ponernos piedras, por favor, en el camino o palos en la rueda para que podamos avanzar. Piensa por un momento cuál es la disposición pensante primaria. Si tengo una disposición a pensar lo malo, si me centro en lo negativo, ¿cómo somos cuando miramos a los hombres? Si nos centramos, en lo negativo o nos centramos en lo positivo. Cuando me presentan una dificultad, ¿qué hago? ¿Me desenfoco rápidamente la dificultad y comienzo a ver el gran abanico de posibilidades o me centro solo en la dificultad? Comienza a pensar por un momento y vas a comenzar a darte cuenta de que el único problema de nuestra vida y de nuestro alcance es nuestra mente. Nosotros podemos ser los creadores de nuestro propio mundo. Le podemos dar los colores soñados, le podemos dar la vegetación y la fauna soñada. Podemos poner a los seres que nosotros soñemos ponerles ahí, pero siempre y cuando la raíz sea verdaderamente el amor. Cualquier cosa que no tenga esa raíz llamada amor, entonces se termina distorsionando. Eso fue lo que pasó con la religión. Jesús nunca instauró una religión. Jesús nunca ni siquiera le puso un nombre al grupo de hombres que le seguía. Eso hemos sido nosotros. Hoy día les llamamos cristianos, les llamamos evangélicos, pero esos nombres se los pusieron la gente que los veía a ellos reunirse, andar, hacer, emprender. Por favor, nunca Jesús se autoproclamó él con un nombre, una denominación, un cargo, ni una posición, ni una religión, ni nada por el estilo. Y los grandes de Dios tampoco. Los hombres que aparecen en la Escritura, cuando usted los lee, nunca escuchará decir a Pablo que él era evangélico o a Juan de que él era cristiano. Es importante entender, sencillamente eran hijos de Dios. Yo quiero declarar una palabra sobre tú que eres hijo de Dios y quiero declarar, por favor, de que tu mente
te va a colaborar, tu mente te va a impulsar, tu mente va a ser sanada en este tiempo, va a ser fuertemente trabajada. Yo te invito a que podamos trabajar con ella y que la podamos reprogramar para que alcancemos todo lo soñado en la vida. Un abrazo gigante desde aquí, un caluroso saludo para todos, un honor compartir con ustedes y seamos creadores de nuestro propio destino en Dios. Un abrazo gigante, los bendigo.